Saludos comunidad de la Zona Cero, en esta ocasión les traigo historias de deportes extremos. Y para finalizar una historia de total terror que me sucedió a mí hace ya varios años. Ya saben que pueden mandar sus historias de terror y experiencias al correo o inbox, ya sea directas o anónimas. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. La jauría. Era una noche oscura y silenciosa, y Horacio venía caminando de regreso a su casa después de un largo día de trabajo. De repente, sin previo aviso, una jauría de perros salió de la nada y comenzó a ladrarle y acorralarlo. Horacio sabía que tenía que huir, así que comenzó a correr lo más rápido que pudo. Pero los perros, más de 20, lo siguieron de cerca, mordiéndolo y tirándolo al suelo en más de 3 ocasiones. Horacio se levantaba cada vez, a pesar del dolor y el miedo que sentía. Estaba cubierto de mordeduras y heridas, y sabía que si no encontraba un lugar seguro, los perros lo matarían. Desesperado, Horacio vio un auto estacionado en la calle y corrió hacia él. Se subió al techo del auto y desde allí, saltó al techo de una casa cercana. Los perros se quedaron ladrando y saltando en el suelo, pero Horacio había logrado escapar. Agotado y herido, Horacio se quedó tendido en el techo de la casa, escuchando los ladridos de los perros que se alejaban lentamente. Había sobrevivido al ataque, pero sabía que nunca olvidaría esa terrible experiencia. Después de un rato, Horacio se levantó y buscó ayuda. Fue al hospital y recibió tratamiento para sus heridas. La policía encontró a los perros y los llevó al refugio, pero Horacio sabía que nunca volvería a caminar solo por la noche sin temor a ser atacado de nuevo. El terror de Ana. Ana, una joven de 23 años, venía caminando de regreso a su casa después de un largo día de trabajo. Era cerca de la medianoche y las calles estaban oscuras y silenciosas. De repente, sin previo aviso, 5 tipos salieron de la nada y comenzaron a molestarla. Al principio, Ana intentó ignorarlos, pero ellos se acercaron más y empezaron a perseguirla. La tiraron al piso y se subieron encima de ella, golpeándola e insultándola. Ana estaba aterrada y sentía que su vida corría peligro. Pero entonces, sacó fuerzas de flaqueza y logró levantarse. Casi sin ropa, corrió lo más rápido que pudo, con los 5 tipos corriendo detrás de ella. Ana no sabía dónde ir, solo sabía que tenía que escapar. Después de correr durante lo que pareció una eternidad, Ana cayó en una barranca. Los tipos la dejaron en paz, pero Ana se desmayó debido al shock y las heridas que había sufrido. Cuando Ana despertó, estaba en un hospital. Había sido encontrada por una patrulla de policía que pasaba por el área. Los médicos la habían tratado por sus heridas y la policía había iniciado una investigación para encontrar a los 5 tipos que la habían atacado. Ana se sintió aliviada de estar a salvo, pero sabía que nunca olvidaría esa terrible experiencia. Había sido víctima de una violencia brutal y aleatoria, pero había sobrevivido. Y aunque estaba herida, Ana sabía que podría superar esto y seguir adelante con su vida. Las hormigas diablo. Juan había decidido ir de campamento solo en el bosque, le gustaba la soledad y la aventura. Mientras caminaba, se distrajo y no se dio cuenta de que el piso cedía debajo de él. Cayó en una especie de cueva, y al principio, no podía ver nada. Pero pronto se dio cuenta de que había caído en la madriguera de hormigas diablo. Comenzaron a salir de las sombras, sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Juan intentó huir, pero las hormigas lo rodearon y comenzaron a subir por sus piernas.
Las hormigas diablo son conocidas por ser carnívoras, y Juan sabía que estaba en grave peligro. Comenzaron a morderlo, y el dolor era insoportable. Pero gracias a las picaduras, su adrenalina subió y logró encontrar la fuerza para luchar. Juan se revolvió y logró escapar de la madriguera, pero las hormigas lo persiguieron. Corrió lo más rápido que pudo, con las hormigas mordiéndolo y picándolo. Finalmente, logró salir del bosque y llegar a su campamento. Estaba cubierto de picaduras y mordeduras, y el dolor era intenso. Pero Juan sabía que había tenido suerte de escapar con vida. Las hormigas diablo son conocidas por ser mortales, y Juan había estado a punto de ser su próxima víctima. Pasó horas en el hospital, recibiendo tratamiento para las picaduras y mordeduras. Pero Juan sabía que nunca olvidaría esa experiencia. Había enfrentado el terror de las hormigas diablo y había salido vivo. Los cocodrilos. La pareja, formada por Sofía y Mateo, había decidido pasar un fin de semana de campamento cerca de un lago. Habían elegido un lugar apartado y tranquilo, rodeado de árboles y vegetación. Pusieron su casa de campaña y pasaron el día disfrutando del sol y el agua. Al caer la noche, se acostaron en su casa de campaña, cansados pero felices. Sin embargo, pronto comenzaron a escuchar ruidos raros fuera de la casa. Al principio, pensaron que eran solo animales pequeños, pero luego los ruidos se hicieron más fuertes y frecuentes. Sofía se asomó por la ventana de la casa de campaña y se quedó helada. La casa estaba rodeada de enormes y feroces cocodrilos, con los ojos fijos en la casa. Mateo se asomó también y no podía creer lo que veía. No sabían cómo salir de la casa de campaña sin ser atacados por los cocodrilos. Estaban rodeados y no tenían escapatoria. Pasaron horas de terror, escuchando los ruidos de los cocodrilos y esperando a que se fueran. Pero los cocodrilos no se movían. Parecían estar esperando a que la pareja saliera de la casa. Sofía y Mateo intentaron encontrar una solución, pero no había ninguna. Estaban atrapados. Finalmente, después de horas de angustia, escucharon un ruido de motor en la distancia. Era un guardabosques que patrullaba el lago. Sofía y Mateo gritaron pidiendo ayuda y el guardabosques vino corriendo. Con la ayuda del guardabosques, lograron ahuyentar a los cocodrilos y salir de la casa de campaña. Estaban exhaustos y asustados, pero agradecidos de haber sobrevivido a la terrible experiencia. Nunca olvidarían ese fin de semana de campamento cerca del lago. El terrible oso pardo. Alejandro era un apasionado ciclista de montaña. Le encantaba explorar nuevos senderos y desafiar sus límites. Un día, decidió adentrarse solo en un bosque, ansioso por descubrir nuevos caminos. Pero pronto se dio cuenta de que se había perdido. No sabía hacia dónde ir. Mientras pedaleaba, intentando encontrar el camino de regreso, de repente escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio un oso pardo emergiendo de la maleza. Alejandro se horrorizó y huyó en su bicicleta, pero el oso fue implacable y lo persiguió sin descanso. Alejandro pedaleó lo más rápido que pudo, pero el oso ganaba terreno. En una pendiente de la montaña, Alejandro vio su oportunidad y saltó de la bicicleta, cayendo en un árbol y subiéndose a una rama alta. Pero el oso no se rindió. Moviéndose con fuerza, hizo que el árbol se balanceara y la bicicleta de Alejandro cayera al suelo, rompiéndose en pedazos. Justo cuando el oso se preparaba para atacar, una avioneta pasó volando por encima, asustando al oso y haciendo que se alejara. Alejandro aprovechó la oportunidad para bajar del árbol, pero el oso regresó y lo persiguió de nuevo. Desesperado, Alejandro vio una cueva cercana y corrió hacia ella, entrando justo a tiempo para evitar que el oso lo atrapara. Exhausto y aterrorizado, Alejandro se escondió en la cueva, bloqueando la entrada con piedras y ramas para evitar que el oso entrara. Pasaron horas, pero finalmente, el oso se rindió y se alejó. Alejandro salió de la cueva, temblando de miedo y alivio. Había sobrevivido a la terrible pesadilla, pero sabía que nunca olvidaría ese día en el bosque. El nahual en mi camino. Esta es una historia personal que me sucedió a mí. Una noche, después de trabajar en el cine, me encontré caminando solo por un puente sobre el río de los Remedios en Ecatepec de Morelos.
No había taxis disponibles, así que decidí regresar a casa a pie. Me fui caminando por la avenida central. Justo llegando al puente de Metro Río de los Remedios, noté una figura extraña en la distancia. Al acercarme, vi que era un perro, pero no era un perro normal. Tenía las patas chuecas, ojos brillantes y saliva espumosa en su hocico con sangre. Además tenía laceraciones, golpes y cortadas en todo su cuerpo. Era un Rottweiler. El perro se detuvo frente a mí y me miró con una mirada fría y sin vida. Me sentí helado. Pasé a unos 2 metros de distancia, pero el perro no se movió. Siguió mirándome con esa mirada inquietante. Comencé a sentir miedo y puse mi morral al frente por cualquier cosa. Decidí correr. El perro también corrió, siguiéndome de cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras corría lo más rápido que podía. El perro me seguía, sin dejar de mirarme con esa mirada extraña y jadeando. No sabía qué hacer, así que seguí corriendo hasta que finalmente llegué a un lugar seguro, donde estaba una patrulla estacionada. Me detuve y miré atrás, pero el perro ya no estaba allí. Aunque logré escapar, la experiencia me dejó con una sensación de miedo y ansiedad. No podía sacudirme la sensación de que ese perro había sido algo más que un animal normal. Su mirada me había parecido casi humana, y la forma en que me había seguido, sin dejar de mirarme, me había hecho sentir como si estuviera siendo cazado. No sabía qué había pasado esa noche, pero sabía que no olvidaría esa experiencia por toda mi vida. La Zona Cero. No olvides seguirme en todas nuestras demás redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y TikTok. Asimismo no olvides suscribirte, compartir y activar campanita para saber cuando subo más videos. Manda tus historias de miedo al privado o correo, para relatarlas en el canal de La Zona Cero.